disciplina y en cualquier sistema. Se trata de ¿por qué? Porque se trata de un monopolio legal excepcional, en algunos casos, en la mayoría, diría, otorgados por el texto constitucional. Así es en Costa Rica, así es en la Argentina, y incluso en Estados Unidos, que como veremos tiene un sistema distinto, porque el copyright y el derecho de autor en realidad son sistemas que tienen matices bastante diferentes. En contraposición a los derechos morales, los derechos patrimoniales sí pueden ser cedidos, renunciados, abandonados, en el sentido de que no se ejerzan, están sujetos a plazos para su ejercicio, efectos de caducidad y prescripción, y son por supuesto embargables toda vez que al constituir un componente pecuniario del patrimonio del autor o creador, el tercero que puede explotarlos, en caso de deudas sigue el destino de prenda común de los acreedores. Como puede apreciarse, los derechos de autor, de forma muy sintética, lo que establecen son habilitaciones legales necesarias para que los titulares de estos derechos puedan controlar lo que los demás, el gran público, puede hacer o dejar de hacer con sus obras intelectuales. La dimensión objetiva a la que he hecho alusión, en realidad se refiere al entramado normativo de diverso rango que disciplina estas facultades en cuanto a la creación y protección de las obras artísticas y científicas. Para finalizar este breve apartado introductorio, quiero recalcar lo que he señalado. El concepto de derechos de autor se diferencia del concepto de copyright, aunque suelen ser utilizados como sinónimos. La idea del derecho de autor surge del derecho constitucional europeo, con Francia a la cabeza, y está caracterizado por basarse en la ley, mientras que el concepto de copyright emanaría del derecho anglosajón, fundado en el espíritu de los precedentes establecidos por sentencias previas, lo conocemos como la jurisprudencia. Y en el caso de los Estados Unidos, deriva específicamente de su constitución política, que en el artículo 1, sección 8, cláusula octava, concede al Congreso el poder de promover el progreso de la ciencia y de las artes aplicadas, garantizando durante un tiempo limitado a autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos. En síntesis, podría afirmarse que el concepto de copyright se ocuparía primordialmente del derecho patrimonial, mientras que en el marco de la concepción europea de derechos de autor, a lo patrimonial se sumaría el derecho moral, que ya previamente he explicado. Hay que decir que hay ciertos matices en eso, ¿verdad? Algunos estados de los Estados Unidos también incorporan el derecho moral, pero no es la regla. Es importante ver en qué coinciden. No importa cuál sea el sistema, en lo que sí coinciden ambos sistemas es en que el objeto de protección del derecho de autor no son las ideas, sino la forma de expresión de las ideas. ¿Y por qué? Bueno, porque de alguna manera las ideas son un patrimonio universal, y lo que se va a poder apropiar de alguna forma por un tiempo limitado, precisamente para promover la creación intelectual, es esa forma en la que se ha hecho un trabajo intelectual, pero bajo algunos supuestos. Primero, hay dos conceptos importantes. Uno es el de originalidad. La expresión de las ideas no es cualquiera, sino aquella que tiene una originalidad que otorga un grado de innovación a la forma en que se ha expresado la idea, de individualidad tanto en su estructura como en su composición. Y eso es importante porque efectivamente no existe la generación espontánea, ¿verdad? Cualquier obra intelectual es un producto cultural influenciado por el medio social en el cual se ha desarrollado y en el cual se desenvuelve su autor o su creador. Con la era digital y la internet, ese medio obviamente se ensancha y la posibilidad de trabajo colaborativo aumenta. En ese tanto, tales obras son capaces de retribuir a la sociedad, beneficiándola a través de su difusión y colaborando en enriquecer el banco de bienes comunes del cual han surgido y del cual surgirán a su vez nuevos productos culturales en una espiral sin fin o círculo virtuoso de la abundancia. Ahora sí, ¿cuál es el planteamiento del problema como yo lo veo, por lo menos? Aquí debo aclarar que estoy siguiendo la línea expositiva de Lessing en el libro El Código 2.0, al cual aludiría también en la mañana Ariel. El tema es que la tecnología digital, como superación de la tecnología analógica,
y específicamente con la aplicación de la Internet, va a redimensionar no solamente las relaciones sociales, sino la forma en que se perciben y se ejercen ciertos derechos, tales como la libertad en sentido amplio, la libertad de expresión, el acceso a la información, la libertad de investigación, el respeto de la privacidad, sin mencionar también la licitud de ciertas prácticas que se desarrollan en la web. En ese contexto hay una afirmación común, frecuente y generalizada. El avance de las tecnologías digitales y la Internet facilitan la violación de los derechos de autor. Para algunos la Internet es la pira funeraria de los derechos de autor. Ya aquí se ha hecho alusión un poco a las ideas de Lessing, que enfoca el problema de la siguiente manera. Las tecnologías digitales, a diferencia de las analógicas, ¿qué es lo que han hecho? Han permitido que los dispositivos tecnológicos puedan hacerse copias perfectas e idénticas a los originales y distribuirlas masivamente en forma libre y anónima con bajos costos, con el beneficio derivado de que el valor de la copia aumenta. Si se quiere aún más grave, permiten modificar los originales con casi total libertad. Esta situación es vivida por los autores y por las industrias culturales como una terrible amenaza para su modelo de negocio basado en el control de la distribución de las copias legítimas en este caso, controladas por ellos, de contenidos sobre los que ostentan titularidad para ganar dinero. Curiosamente, estas amenazas no son vicios en sí mismos, y por el contrario podrían, bien usados, y de hecho lo hacen, potenciar la creatividad. Con este tipo de planteamientos, si uno no los expone los aspectos positivos y siempre y cuando se respeten los límites legítimos, se corre el riesgo de satanizar inadecuadamente los usos legítimos que pueden tener estas tecnologías y perder de vista las posibilidades creativas que ofrecen. Entonces, por ejemplo, el auge de algún cine de autor independiente que ha cobrado una gran... se ha potenciado en algunos entornos alternativos merced al uso de tecnologías digitales que abaratan los costos de producción. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido la respuesta, digamos, institucional, pero también la respuesta del comercio? Para enfrentar estos ataques a los derechos de autor, de copias ilegítimas, fraudulentas, masivas y todos los calificativos que podemos encontrar, se ha dado una gran presión de los representantes de las casas discográficas, las cinematográficas y la editorial, de asociaciones de gestión colectiva, para la aprobación de leyes que extienden tanto el alcance de los derechos de autor reconocidos en las legislaciones vigentes, así como el endurecimiento de la ley hacia formas más restrictivas orientadas hacia el establecimiento de penas legales claras, posiblemente mayores, por su transgresión, lo cual se ha visto favorecido por las tecnologías de identificación surgidas inicialmente con propósitos comerciales, pero que pues, no se ha escatimado para poner al servicio del control. En esta línea, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos se vienen aprobando directivas, leyes y estatutos que refuerzan los derechos de autor y restringen severamente en ocasiones las libertades de los individuos. Estas son las formas de protección jurídica tradicional, citando a Lessing, por la que la ley define un espacio donde los demás no pueden entrar y se castiga a aquellos que pese a todo aún lo hacen. Ahora, es el mismo dilema siempre que se habla de la ley como, como sistema de control social. ¿La represión ha funcionado o no ha funcionado? Realmente no ha funcionado. Desgraciadamente la piratería, para poner uno de los casos, representa una suerte de desobediencia social, de desobediencia civil, a nivel global. Ante este panorama, ¿qué queda? Si me das 5 me sentiría más feliz. En la otra acera, como una posición... Estoy siendo muy permisivo. Como una posición alterna a la represión legal, hay quienes propugnan incluso por la abolición de los derechos de autor, ignorando que esto es un logro de las sociedades democráticas elevado a rango de derecho fundamental en los respectivos instrumentos internacionales y en las respectivas constituciones nacionales. Son como posiciones extremas que no resuelven necesariamente el problema de fondo. Además de que soslaya también el tema de que se pierde el incentivo económico para la creación de valor intelectual, que es también importante. Nuevamente, citando a Lessing, ¿cuál sería una protección ideal? Bueno, la protección paralela de la ley pública
y un dispositivo tecnológico, un fragmento de código capaz de bloquear la entrada a los usos no autorizados desde una perspectiva social, para adoptar la combinación de la ley de barreras tecnológicas que proporcionara una protección más óptima, con un coste menor económicamente hablando. Ahora, ¿es eso realmente cierto? Lo que pasa es que surgen dos problemas. Los costos podrían ser prohibitivos, pero también resulta difícil distinguir entre usos legítimos e ilegítimos en el ciberespacio, y es todavía más difícil para el código determinar qué son los usos legalmente permitidos. Y aquí yo solamente voy a hablar de usos legítimos, sin entrar a definir, digamos, las excepciones que tiene la ley, que podrían ser igual muy casuísticas, pero lo que pasa es que muchas veces la evaluación de un criterio de excepcionalidad, que puede ser para la investigación, para la educación, que pueden ser N cantidad, requieren, si me permiten plantearlo, algún nivel de valoración discrecional, de oportunidad o de conveniencia, y eso yo creo que no hay ordenador que tenga la capacidad de hacerlo. Normalmente los sistemas de seguridad lo que hacen es que usted ingresa y tiene o no tiene permiso. Son juegos de suma cero en los que usted cumple o no incumple un contrato legal, un contrato sí, legal, técnico, y puede o no puede accesar a la información. Pero darle tanta información a un código como para que sea capaz de evaluar individualmente y establecer una interconexión con cada usuario para determinar si yo puedo accesar desde un punto de vista legal y excepcional dentro del equilibrio que la ley es capaz de brindar, se las trae. Es un tema bien complicado. En ese sentido, parece que estos mecanismos, tanto legales como técnicos, no logran establecer y mantener el equilibrio que tradicionalmente se supone que la ley debería dar. También eso nos lleva a desmitificar otra idea, la idea de que realmente estamos viviendo un estado absoluto de caos en el ciberespacio y en la internet, donde está absolutamente desprotegidos los derechos. Parece que en realidad podrían estar más bien sobreprotegidos en términos de controles legales y de controles técnicos. ¿No? Interesante. Solo que alguien podría decir, bueno, ¿y qué pasa con toda la piratería? Bueno, un tema también, que es otro discurso, es el tema de la eficacia del cumplimiento de estos dispositivos. Pero eso pasa por un tema de dónde están los niveles de libertad de las personas y por qué vamos a optar y por qué deberíamos optar. Yo tenía una exposición pues un poco más larga, pero acortándola, me apresuro rápidamente y llego al pasillo y en un minuto trato de terminar. Si ni la medida institucional del acto político de la ley garantiza un equilibrio entre ejercicios ciudadanos de derecho, libertad y acceso a las obras intelectuales y el respeto, o más bien el legítimo respeto de los derechos de autor de estas personas, de los autores y creadores, y los códigos podrían generarnos también respuestas contraproducentes, en tanto podrían generar niveles o esquemas muy restrictivos de acceso. ¿Qué queda? En ese sentido, Lessing lo que ofrece dentro de toda esta panorámica es la iniciativa privada, precisamente con opciones como Creative Commons, que permite que dentro de la iniciativa privada los autores puedan decidir los niveles de libertad que quieren conceder a sus obras de manera general y las características que tienen las licencias. Vaya, entonces eso no me obliga a que yo tenga que hacer contratos bilaterales con todas las personas que eventualmente quieran usar una obra mía. Y es entonces, y con esto sí termino, Creative Commons sería entonces la solución final y absoluta. Tal vez no necesariamente, pero Creative Commons sí es capaz de brindar enseñanzas de suficiente calidad como para influir a largo plazo
en reformas legislativas e institucionales que son sumamente lentas, y influir en todo lo que sería un tema de cambio cultural en lo que significa el acceso y el equilibrio. Eso es un tema que quiero dejar latente, el tema del equilibrio que tiene que haber entre los derechos de los autores y el equilibrio entre el acceso a la cultura, que es también un derecho humano. Muchas gracias.